Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es ser cristiano? Consideremos esta pregunta, hermanos. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cuáles son los distintivos que hacen a una persona diferente al resto de la humanidad? ¿Cuáles son las características de este hombre que se llama cristiano? Se le conoce como cristiano. Muchos podrían responder que un cristiano es aquel que asiste a una iglesia los domingos. Otros pudieran decir, bien, un cristiano es alguien que se abstiene de bebidas alcohólicas. Es aquella persona que se abstiene de ir a fiestas paganas, que no celebra costumbres, festividades paganas, o que se abstiene de decir malas palabras. Alguien pudiera decir, ese es un cristiano. Un cristiano es aquel que no escucha música secular, sino escucha una música muy diferente, una música religiosa. Por supuesto, eso no hace cristiano a nadie. Ser cristiano, como nosotros sabemos, es aquella persona que ha creído el Evangelio, que ha visto su pecado, lo ha confesado delante de Dios, se ha aferrado a la fe en el Señor Jesucristo y ahora ve en Jesucristo a su Señor y su Salvador. Ese es un cristiano. Pero un cristiano también es aquel que es como Cristo. Aquella persona que es como Cristo, que se parece a Cristo. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez muchos años después de Jesucristo. Allá en Antioquía, el mundo empezó a identificar a estas personas como cristianos, y ahí fueron identificados ya no como judíos, sino ahora fueron llamados cristianos, porque eran los seguidores de Cristo. Una clase muy distinta de hombres había surgido en medio de este mundo, los cristianos. Ellos son completamente distintos a los demás. Son de otra naturaleza, son una nueva creación, pertenecen a un reino diferente. El mundo no los puede entender. El mundo no los puede asimilar, no los entiende, no los comprende. Cuando el mundo ve a esta clase de personas, para el mundo fueron un enigma. ¿Por qué son así? ¿Por qué son capaces de dar sus vidas? ¿Por qué son tan mansos? ¿Por qué son tan diferentes a nosotros? ¿Por qué persiguen otras cosas tan distintas a nosotros? Entonces fueron llamados cristianos. Ah, son así porque son como su Maestro. Son como Cristo. Entonces ellos son cristianos. Son cristianos porque son como Él. El mundo no pudo entender a Cristo, no pudo descifrar a Cristo y tampoco puede descifrar el enigma de estos seres, de estos hombres que están sobre la tierra. Así como no pudieron entender a Cristo, tampoco entienden al cristiano. Porque son como Él. Mire qué tan distintos piensan, que cuando el mundo piensa en la conquista, en poseer, en todo eso que persigue el mundo, el éxito,
Para ellos es necesario hacer un gran despliegue de fuerza, evidenciar las capacidades, las habilidades. Los gobiernos hacen sus desfiles con sus ejércitos, con todo su armamento, para que todo el mundo vea el poder que tienen como nación, toda su tecnología. Cuando el mundo piensa en conquista y en poseer, piensa en eso. Hagámosles saber quiénes somos y lo que tenemos. Para poder conquistar hay que demostrar el poder y la fuerza, hay que ser agresivos y también hay que ser seguros. El mundo dice que entre más manifiestes estas cualidades de poder y fuerza, entonces es más probable que tengas éxito o que triunfes en la vida. Así el mundo dice y enseña que para ser un ganador, enséñale al mundo quién eres y lo que tienes. Pero Jesús enseña algo distinto. Jesús enseña algo totalmente opuesto a la mente del hombre. Jesús dijo, bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así, hermanos, Jesús con estas palabras confundía la sabiduría de los hombres de su tiempo. Así Él confundió a los sabios de su tiempo diciéndoles estas palabras, porque ellos cuando pensaban en el reino de Dios, ellos pensaban en el reino de Dios en términos materiales, pero no tan solo en términos materiales, sino peor aún, pensaban en el reino de Dios en términos militares. Ellos, sus pensamientos eran de conquista, eran de lucha, eran de resistencia. De hecho, ellos esperaban a un Mesías que saliera al frente de los ejércitos de Israel y les diera la victoria sobre sus enemigos. Un rey como el rey David, un rey poderoso, ágil, estratega, victorioso en el campo de batalla. Pero Jesús llega y dice, no, esto no es así. Esto no es así. El mensaje de Jesús fue claro y dijo, ese no es el camino. Ese no soy yo. Ese que ustedes piensan, ese Mesías, no soy yo. Este no es así. De hecho, el reino de mi Padre no consiste en eso. Su mensaje fue claro. Es más, ni siquiera David, ese rey David victorioso que ustedes tienen en su mente, pensaba de esa manera. Y Jesús les dice a su pueblo, bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo judío conocía bien esas palabras. Todo judío conocía bien y sabía bien que esas palabras eran las palabras del salmista David en el Salmo 37. Vamos a la Escritura y vamos a ver cómo Jesús está evocando las palabras del rey David, que se encuentran en el Salmo 37. Dice la Escritura, el salmista decía, y aquí vamos a ver cómo es un hombre bienaventurado, cómo es un hombre que es manso, y no un hombre de guerra, no un hombre que tiene sus victorias por el caballo, por las armas. Fíjese cómo dice el texto, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio a Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo.
no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará allí. Verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hermanos, esta es la descripción de una persona mansa, una persona que no resiste, una persona, un hombre, una mujer que no guarda rencores. Cuando recibe injurias, cuando recibe males, ¿qué es lo que hace? Va y se refugia con Dios. Va con Él y le entrega todas sus causas y las pone delante de Él. Y se llena de paz. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús. Esa palabra griega significa humilde. Bienaventurado el humilde, el considerado, el cortés, aquella persona que tiene dominio propio. Ahora, ¿cuál es esa mansedumbre que tiene tan grande bendición? Seguramente Jesús no dijo simplemente los considerados recibirán esta bienaventuranza. No. ¿Qué es ser manso según la Escritura? Tenemos varios ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo acerca de las personas a las cuales la misma Biblia da testimonio de que fueran mansas. El primero que vemos, hermano, en la Escritura es nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Abraham, recordamos que cuando se encuentra en la posición de escoger un territorio, se encuentra él junto con Lot, y Lot escoge primero y él escoge la mejor tierra. Él escoge la mejor tierra, la más fértil, la que se miraba más atractiva. Y vemos cómo Abraham no se molesta, no se irritó, no se amargó. Vimos cómo tuvo dominio propio. No se inmuta, no murmuró, ni se quejó. Porque bien dice la Escritura que estos hombres buscaban una tierra mejor. Y cuando recibían alguna aparente injusticia, ellos eran mansos. Tenían mansedumbre. Así esto es parte de ser manso, hermanos. Vemos a Moisés, dice la Escritura, el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Era un hombre, hermanos, que parecía que continuamente le gustaba humillarse. Un hombre que continuamente y que todas sus acciones parece que él siempre escogía rebajarse y humillarse. Este hombre tuvo muchas posibilidades. Cuando estuvo en Egipto, era hijo de la hija de Faraón. Estaba en una posición muy privilegiada por sus expectativas hacia el futuro. ¿Quién sabe hasta dónde podía haber llegado él? Podía haber sido el príncipe de Egipto. Pero cuando Moisés consideró todas esas cosas, todas esas posibilidades de éxito, él las miró bajo su valor verdadero y las menospreció. Las menospreció. Y dijo, no, las desechó. Las miró como realmente son, sin valor alguno. ¿Y qué hizo? Se humilló ante la voz de Dios. Cuando escuchó la voz en el monte, este hombre escogió quitar sus sandalias y humillarse a la voz de Dios y a sus ordenanzas. Y él siguió la voz de Dios, desechando así todas aquellas cosas. Eso dice la Escritura, este hombre es el hombre más manso sobre la tierra. Y así lo demostró continuamente con el trato de sus familiares, del pueblo de Dios. Un hombre que se humillaba. También él buscaba algo mucho mejor. Una patria mucho mejor. Vemos al profeta Jeremías, hermanos, él
A este hombre, el profeta Jeremías, se les dio un mensaje muy poco agradable para predicar, para ir y anunciar. En un principio Jeremías no quería ir a predicar este mensaje porque era un mensaje muy contrario a todo lo que los demás profetas del pueblo de Dios estaban anunciando. Todos anunciaban bien, cosas agradables a los oídos, pero Jeremías, a él se le dio un mensaje distinto que tenía que ir a anunciar. Y él sabía que cuando anunciara ese mensaje iba a ser maltratado, iba a recibir ataques, pero él aceptó, hermanos, y fue y habló lo que se le entregó. Así entonces él tuvo que soportar las afrentas y dice, y si usted estudia la vida de Jeremías, va a ver cómo muchos hablaban a sus espaldas. Y Jeremías lloraba y se lamentaba por la condición de su pueblo. Se humilló. Este hombre fue manso. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos sobre todo al apóstol Pablo, ¿verdad? Este grande hombre de Dios, este hombre poderoso. Dios lo usó poderosamente a Pablo. Y Pablo soportó las críticas más duras. ¿Y sabe de dónde vinieron las críticas más duras? De adentro de la iglesia. De adentro de la iglesia. Él fue atacado, señalado, se dijeron cosas de él muy hirientes, pero él se humilló, hermanos. Él fue menospreciado por los de su propia nación, o sea, este hombre fue atacado por todos lados. Pero vemos sobre todo su mansedumbre cuando se dirige a aquella iglesia que hablaba en contra de él y que decía cosas malas de él, la iglesia de Corintio. Y a esa iglesia que había dicho cosas muy hirientes acerca de él, se dirige con mansedumbre y con amor. Y les dirige 2 cartas a ellos, mostrando mansedumbre. Pero sobre todo, si debemos de aprender de alguien, debe de ser de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro también en esto. Podemos aprender mansedumbre de Él. Y es claro ver esa mansedumbre cuando vemos cómo Él reacciona ante la burla, ante sus enemigos, ante el escarnio, ante todo el desprecio que le hacen las personas. Pero también vemos cómo Él se humilló se humilló ante su mismo Padre. Y mostró completa sumisión ante su mismo Padre. El texto que lo describe más claramente creo que es Filipenses capítulo 2. Usted lo conoce. Pablo exhorta a la iglesia a que Él sea nuestro ejemplo. A que Él sea nuestro modelo a seguir en cuanto a la humillación. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, todos estos ejemplos que hemos visto de mansedumbre en la Escritura, vemos que la mansedumbre no se trata acerca de una cualidad natural. La mansedumbre, hermanos, no se trata, cuando hablamos de mansedumbre, no estamos hablando de una cualidad natural que solamente poseen biológicamente algunos afortunados. Esas personas que son más tranquilas, que son más calmaditas, y desde chiquitos tú los ves, ¿no? Como hay niños que son más tranquilos. Y, mira, es que este es más manso y el otro es más aguerrido. No estamos hablando de eso. Jesús no enseñó que que la mansedumbre era una cualidad natural. La Biblia no nos dice que la mansedumbre es una cualidad natural. No es personalidad, no es el temperamento con que nacemos. Esto, si pensáramos que esto es así, restringiría esta bienaventuranza tan solamente a algunos afortunados, ¿no? Por la naturaleza, por la biología.
No, hermanos. La mansedumbre no es una disposición natural que tenemos o que tienen algunos que son más tranquilos que otros. Vemos en los ejemplos, David no era flemático. David no tenía un temperamento así, bien tranquilito. David era fuerte, David era valiente, David era arrojado. Pero era manso, sobre todo en los días de Saúl. ¿Recuerdan su relación que tuvo con el rey Saúl? Una vez que él había sido ya ungido, él ya había sido ungido, señalado como rey de Israel. Sin embargo, soportó toda la persecución de este Saúl y se humillaba, y David se humillaba y soportaba y era humilde de corazón, no deseando mal ni queriendo mal para su perseguidor. Pero no podemos considerar que David era una persona débil de carácter. Sí, hermanos, la mansedumbre no tiene que ver con una cualidad natural. Pablo, un hombre de agudeza mental, hermanos, de temple, de carácter fuerte, era manso. Era manso. Entiendo que existen personas que parecen mansas por naturaleza, ¿verdad? Pero no es esta la bienaventuranza. Personas que parece que son frías, que están ante una situación y son frías, parece que les puede pasar un tren por encima y no se inmutan en cuanto a sus reacciones. Pero no es esa la bienaventuranza que Jesús está hablando. Existen otros, hermanos, personas que por naturaleza son muy amigables, que se les da la facilidad. Siempre sus relaciones son bien saludadores, siempre están bien sonrientes. Es la persona, es el vecino que, hola vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Y hay un problema y ellos siempre bien felices, bien. No, los amigables, los amables, no son los que Jesús está refiriéndose aquí, hermano. Existen otros que son bien serenos. Serenos es la palabra, ¿no? Serenos son esos que les digo que son bien calmados. De hecho, casi no hacen nada. Parece que son así hasta flojos, ¿no? Como que hasta flojos, no se involucran. Se involucran en pocas cosas. Pero estas personas, hermanos, son así por naturaleza, hermanos. Y muchas veces confundimos a estas personas como mansas y decimos, ay, es que esa persona es tan buena. Esa persona es tan mansa, se ve tan santa, seguramente ya se ganó el cielo. No, esto simplemente es algo puramente biológico. De hecho, esto lo vemos hasta en los animales. Los que tienen mascotas de hogar saben que si tienes 2 gatitos o 2 perritos, sabes que uno de ellos puede ser muy agresivo, te muerde, es muy inquieto, reacciona siempre. Y hay otros que no, que son bien calmados, siempre están ahí acurrucándose. Esto es biología, esto es naturaleza. Hasta es un instinto animal, es un asunto animal, carnal. No es nada espiritual. Y en los seres humanos también es así. Hay personas que por naturaleza son así, pero eso no significa que Jesús les esté llamando bienaventurados a ellos. No. La bienaventuranza que estamos hablando, hermanos, es aquella bienaventuranza que es un fruto espiritual. De hecho, la mansedumbre se lleva muy bien, hermanos, con el poder. Se lleva muy bien con la fortaleza, con el carácter. El asunto es que es muy difícil encontrar ambas cosas combinadas. La mansedumbre es un fruto espiritual. Solo se da, hermanos, cuando se tiene una idea adecuada de quién es uno en verdad. Por eso decimos que las bienaventuranzas van emanando una de otra. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Ahora dice, bienaventurados los mansos. La persona mansa solamente puede ser mansa si entiende verdaderamente quién es delante de Dios. Ese entendimiento de saber quién es, que es un pecador, lo va a mantener humilde y hará
que esa actitud se manifieste en sus relaciones humanas. Nadie puede ser verdaderamente manso, humilde, si no entiende quién es. Pero aquella persona que tendrá mansedumbre es aquella que siempre tiene conciencia de que es un pecador que ha sido perdonado. Y entonces puede emanar, puede manifestar esa mansedumbre hacia los demás, hacia sus semejantes. Pero quien no posee este entendimiento tendrá una falsa humildad. Todos sus esfuerzos serán ya sea algo biológico o algo, hermanos, meramente temporal, pero no sincero. Nadie puede ser manso sin antes ser un pobre de espíritu y de llorar. Alguien dijo, nadie puede tener verdadera mansedumbre en sus relaciones si antes no entiende que es un vil pecador que ha sido perdonado. Así, hermanos, que se espera de que el creyente sea manso. Se espera que el creyente verdadero sea una persona que sea mansa con los demás, que muestre mansedumbre porque se le ha mostrado su condición y ha llorado su pecado, reconoce quién es y se espera de él, de los hijos del reino, que sean mansos. Así, hermanos, el hombre que es manso no es una persona orgullosa, es una persona que es verdaderamente pobre, ausente, carente hasta de orgullo. No tiene orgullo. Es verdaderamente pobre espiritual, hermanos. No tiene nada de qué gloriarse en sí mismo. Segundo, la persona que es mansa, hermano, no trata de imponerse como lo trata de hacer siempre el mundo, el hombre terrenal. Como decíamos al principio, el hombre terrenal siempre trata de imponerse, de manifestarse, de darse a conocer. ¿Quién es él y sus capacidades? No, pero el hombre manso no busca estas cosas. No trata de estar por encima de nadie. No trata de ganarle a nadie. Esto es contrario a toda la psicología del mundo, hermanos, que te dice impón tu personalidad. Imponte en tus relaciones, impón tu personalidad, exprésate. No, el hombre manso no busca nada de eso, porque sabe quién es. ¿Qué ha de manifestarse en él? Si ha de manifestarse algo en él, ha de ser un fruto del Espíritu, hermanos. Tercero, el hombre que es manso no trata de imponerse. El hombre que es manso no exige nada para sí. El hombre que es verdaderamente manso no exige sus derechos. No exige que le tomen en cuenta. No dice, ay, qué bárbaro, si el mundo conociera todos mis talentos, mis capacidades. No trata de... No tiene esa actitud lastimosa de sí mismo, creyendo que es algo más, pero que el mundo no lo entiende, o que las personas pues no lo valoran lo suficiente, hermanos. No trata y no exige nada para sí, hermanos. No es la persona que trata de que se le respete quién es él por su nivel social. No, es que debes de respetarme porque yo soy. No, ni por su posición. El hombre manso, hermanos, no se la pasa velando por sus intereses, ni se la pasa obsesionado, cuidando sus bienes. El que es manso no tiene esas preocupaciones. Él sabe que todo lo que tiene es pura gracia de Dios. No se la trata, no se la vive él pasando ahí, cuidando una reputación. Tengo que cuidar mi reputación, mi nombre. Tengo que cuidar todo lo que he logrado, todos mis bienes. No, en eso no hay bienaventuranza divina. Quinto, el hombre que es bienaventurado no está siempre a la defensiva. Creo que muchos de aquí sabemos de qué estamos hablando. No se la pasa siempre a la defensiva. Ya no se preocupa por lo que los demás digan o piensen de él. Ser manso, hermano, significa
que ya no te proteges. Hermanos, los hombres, y así vivíamos. No tenemos por qué seguir viviendo así, protegiéndonos, protegiendo nuestro yo, nuestro ego. Eso es terrenal. Eso es del mundo. Eso no pertenece al reino de Dios. Tú no tienes por qué protegerte. Hay alguien que te protege. Confía en Jehová. No tienes que proteger tu yo. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que tener el miedo por la pérdida. No. No debemos de estar a la defensiva. Eso ya se acabó, hermanos. Ya no hay un yo que proteger. Ya murió con Cristo en la cruz. Ya fue crucificado nuestro yo con Cristo en la cruz. Ya no tengo yo nada que proteger. No tengo por qué estar a la defensiva cuando alguien me ofende. ¿Qué nos dice la Escritura? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No hay nada de qué proteger y por eso es manso. No está a la defensiva. Eso ya se acabó. Forma parte del pasado. El hombre manso, hermano, ya no dice ni piensa estas cosas. Ya no siente autocompasión por sí mismo. El puritano Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dijo esta frase, hermano. El que está en el suelo no debe de tener temor a caer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el creyente que tiene problemas con esto? Haz morir las obras de la carne. Haz morir la carne, hermano. No, si estamos verdaderamente humillados, si realmente conocemos quiénes somos, como decimos en nuestras oraciones, somos viles pecadores, somos polvo, somos ceniza, entonces ¿por qué reaccionamos como reaccionamos cuando alguien nos ofende? ¿Que no eres polvo? ¿Qué no has dicho que no hay nada bueno en ti? ¿Por qué te ofendes cuando no te tratan como tú crees que te mereces? Oh, hermanos, ¿por qué reaccionas? ¿Por qué te enojas? El que está en el suelo no tiene miedo de caerse, pero si te ofendes es porque te has elevado y hay orgullo en ti. Ahí caerás. Ahí sí que habrá una caída y te dolerá. Mantente humillado no solamente en tus palabras, sino en tus acciones. Mantente humillado, ahí quédate en el suelo. Ten esa actitud, hermano, verdaderamente genuina, que sea genuina. Cantábamos el himno, maravilloso es. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. El cristiano está sorprendido de que Dios lo ame. Que lo ame a pesar de lo que es. El verdadero creyente está asombrado de que Dios pueda pensar algo bueno de él. Si alguien piensa algo bueno de nosotros, oh, eso es algo maravilloso. Decía un predicador cuando le criticaban y le señalaban y recibía injurias, decía, yo soy peor que todo lo que ellos dicen de mí. Yo soy mucho peor que todo eso. Cuando alguien tiene ese entendimiento y está sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar algo bueno de él, tendrá una actitud humilde y será manso.
El hombre manso está siempre agradecido por ser tratado tan bien. Escucha y considera que cualquier cosa que le suceda es algo demasiado bueno, porque sabe y conoce cuál era el fin del cual Dios lo ha librado, del tormento eterno, de las llamas que no se apagan. Fue librado de ahí y ahora él entiende que todo mal que pueda ocurrirle en esta vida es algo extremadamente bueno y bondadoso y no está siendo tratado como merece. Nunca tiene un espíritu de venganza. Considera a Jesús. Al manso y humilde de corazón, nunca tuvo un espíritu de venganza. Y así el manso nunca está pensando, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a devolver lo que me han hecho? También el hombre que es manso, hermanos, está dispuesto a escuchar. No está cerrado en su corazón, sino que el hombre que es bienaventurado siempre está dispuesto a escuchar. Y pensemos en Cristo, que aún siendo Dios, su humillación consistió también en no hablar por su propia cuenta. Él dijo, yo no voy a hablar por mi propia cuenta. Siendo Dios, teniendo derecho y autoridad como Dios mismo, Él se negó, restringió su derecho, y dijo, yo solamente vine a hablar lo que oí del Padre. Escuchó al Padre. Hermanos, una persona que es mansa está dispuesto a escuchar. Y qué difícil es escuchar con mansedumbre. Piensa en esto. Por eso decimos que solamente los cristianos pueden hacer estas cosas. Pueden ser mansos verdaderamente, hermano. Pero alguien que ha llegado a este punto, que por la gracia de Dios ya ha sido bendito en la primer bienaventuranza, ha sido bendito porque ha visto su condición, su pobreza espiritual, ha nacido de nuevo, ha sido adoptado en el reino de Dios, ha llorado su pecado, le duele el pecado, tiene conciencia, tiene luz en su mente y en su corazón, reconoce y llora su pecado porque se ve a sí mismo y dice, verdaderamente soy un pecador. Pero esto va avanzando y cada vez es más difícil. Lo siguiente que es bien, reconoces quién eres, has visto tu condición, lloras tu pecado, pero otros también te van a ver y te van a decir. Pero es mucho más fácil juzgarnos a nosotros mismos y decir soy un pecador, a que alguien venga y te diga tu pecado, o te diga injusticias, o te diga cosas que no te agradan. Tú sí te puedes decir cosas muy hirientes, pecador, polvo, gusano, miserable. Tú mismo puedes ver esas cosas en ti, pero cuando alguien te lo dice, este es el siguiente escalón. Este es el siguiente escalón. No puedes llegar ahí si no tienes los dos primeros. Por eso eran tan necesarios, porque solamente aquel que tiene las dos primeras bases podrá ser un manso. Pero sin duda es algo muy difícil escuchar con mansedumbre. Es mucho más fácil reconocer nuestro pecado. Siempre a que alguien más nos diga, no, ahí rápido nos airamos. ¿Tú quién eres para decirme? Primero examina tu vida y luego vienes y me dices. ¿Qué es eso? Te estás protegiendo. Te estás protegiendo. ¿Qué no dices que eres pecador?
o solamente de labios. Por eso cuando Jesús le señalaban, le injuriaban, dice, Él no abrió su boca. Y eso con el que verdaderamente no había nada malo en Él. ¿Cuánto más nosotros que sí tenemos todas esas cosas que nos dicen y cosas peores? Hermanos, debemos de ser humildes. Es muy humillante que alguien más nos diga nuestro pecado, esto es verdad. Y aunque tú puedas afirmar que eres pecador, yo sé que es mucho más difícil dejar que alguien más te ofenda. No nos gusta que nadie más nos lo diga. Yo me contemplo y lloro mi condición, pero ahora otros me miran y también me dicen cosas. ¿Cómo reaccionamos ante eso, hermanos? ¿Cómo reaccionamos ante estas circunstancias? Dice Jesús, bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Debemos, hermanos, esforzarnos en esto, porque tiene grande promesa. Dice, ellos son los que recibirán la tierra por heredad. Los impíos, hermanos, podrán jactarse de que tienen muchas cosas, que tienen poder, que tienen riqueza, que tienen mucho éxito en el mundo, pero ellos no heredarán la tierra. Todas sus riquezas son temporales. Todo lo que cuidan y guardan, defienden, es temporal. Su propia vida es temporal, perecerán. Pero Jesús nos recuerda, hay una tierra por heredad. Algo mejor, como lo consideraban los hombres que leímos al principio. Ellos consideraban algo mucho mejor, buscaban algo mejor y entonces no se cuidaban, no se protegían, eran mansos. El impío no es bendito de Dios, pero los hijos de Dios son benditos. La posesión real no está al alcance del impío. La tierra por heredad no está al alcance de ellos y nunca podrán tomarla. La tierra por heredad es para los hijos. Y los hijos, dice Jesús, son mansos, son como Cristo. El impío no va a vivir ni reinará con Cristo como lo haremos nosotros. Los mansos podrán ser despojados de todos sus derechos por el mundo. El mundo le puede quitar todos sus derechos y los puede maltratar y humillar, pero no puede quitarle su herencia. Los mansos saben que aún no teniendo nada, como dice la Escritura, lo tienen todo. Dice Pablo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. No tienen temor, no se protegen, tienen paz, se recrean en su herencia con paz, son recreados en paz. Ellos saben que viven ya con Cristo y se consideran así como peregrinos, como extranjeros en este mundo que aún no ha sido redimido, porque saben que aún este mundo será transformado, regenerado, será quitado todo el pecado y ellos mismos reinarán con Cristo. Para ellos habrá cielos nuevos y tierra nueva por herencia, como dice la Escritura. Jesús viene y nos imparte su mente, sus pensamientos. Tengamos la mente de Cristo y veamos y atendamos sus palabras. Desechemos, hermanos, todo pensamiento que traemos arrastrando del mundo.
La mansedumbre no es debilidad. Así lo considera el mundo. Es que esos hombres son débiles. Mira cómo los maltratan. Mira, si no se defienden. Mira, es cristiano. Y se ensaña el mundo. Se ensaña el mundo. Porque dice, son débiles. No. Alguien dijo que la mansedumbre es poder controlado. El hombre manso tiene un poder más grande, pero lo tiene controlado. Está dominándose, es dominio propio. Y es mejor dominarse a sí mismo, hermanos, que conquistar una ciudad. Eso es más grande. Pero son cosas internas, son cosas que produce el Espíritu, hermanos. El verdadero poder espiritual, hermanos. Va a asimilar los daños, va a asimilar las injurias, sin vengarse, sin responder. Y a eso somos llamados. Así es como una mujer puede dar testimonio a su marido incrédulo. Así es como un hijo que está en el evangelio verdadero puede dar testimonio a sus padres. Así es como un padre puede dar testimonio a sus hijos incrédulos. Y ellos dirán lo que sea de ti, pero ellos dirán en verdad que mi madre, en verdad que mi hijo, es verdad que mi madre es distinta. Podrán decir lo que quieran, negar a Cristo y negar su fe, pero el testimonio que hemos dado refleja a Cristo. Y este mundo así ha perseguido a los cristianos, pero aún así ellos dijeron, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo entero? Son distintos, son diferentes, se parecen a Cristo. Quizás no dejen las personas, los incrédulos, que tú les hables de doctrina, tanta doctrina, todo lo que tú sabes. Pero tú puedes vivir como Cristo. Y así das testimonio a ellos. Vamos. Solo los mansos heredarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Piensen esto, hermanos, ¿dónde están? Digo, si usted todavía considera que estas cosas son muy difíciles de vivir y no ha habido suficiente peso, vamos a la historia. Veamos cómo ha funcionado el mundo en todos estos siglos. Los conquistadores, los grandes conquistadores del mundo, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, Hernán Cortés, que saquearon y conquistaron, tuvieron grandes imperios. ¿Dónde están? Hicieron su despliegue de fuerza, de habilidad, de dones, de elocuencia, de poder militar, de estrategia. Sometieron pueblos, naciones enteras, extendieron sus dominios, fueron famosos, grandes entre los hombres. ¿Y dónde están ahora? Lucharon por crecer y defendieron sus territorios. ¿Y dónde están ellos y sus imperios? Todos ellos murieron. No se pudo extender ni un día más su vida y todos sus imperios cayeron. Muertos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ustedes quieren hacer ese despliegue de fuerza, de poder, de habilidad, de ganar pleitos con argumentos, de defender su fe con pleitos. Piensa en el fin de estas cosas. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. No hay descanso, ¿por qué? Estamos enojados, estamos peleados, estamos luchando.
Hermanos, el reino de Cristo, de aquel nazareno que dijo que era manso y humilde de corazón, se sigue extendiendo. Él está vivo, Él reina y su reino se sigue extendiendo. Y día a día Él sigue conquistando corazones de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Él reina y vive para siempre. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Desecha la ira, el enojo, los pleitos, las contiendas que no tienen nada bueno. Sean mansos y humildes, porque ustedes son los herederos del reino. Ustedes son los herederos del reino. Ahora alguien puede preguntar, ¿cómo puedo llegar a eso? Si no es algo natural, no es algo que está en mí. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Ha dicho usted, pastor, que esto es imposible de conseguirse de una manera natural? Así es. Nunca conseguiremos ser mansos por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo nos puede humillar, hermanos, y darnos esa mente de Cristo. Solamente Él, por eso la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es un fruto que Él produce en el creyente. El Espíritu Santo nos trae, nos redarguye nuestras conciencias, nos muestra nuestro pecado, nos hace llorar nuestro pecado, nos santifica día a día. Él es el que hace la obra en nosotros. Mire que los incrédulos no tienen excusa. No, que nosotros no tenemos excusa, ¿verdad? Ellos podrían tener excusa porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Pero nosotros, se nos ha dado el mismo Espíritu de Dios en nosotros, el mismo Espíritu de Cristo está en nosotros. Ellos no tienen a Dios y ellos no pueden llegar a esto, pero Jesús dice, ustedes sí. Ustedes sí pueden alcanzarlo, ustedes sí pueden llegar a ese escalón, ustedes sí pueden llegar a ser mansos, porque a ustedes se les ha dado del Espíritu, tienen la luz que ilumina sus corazones, les recuerda quiénes son, les recuerda lo que Cristo ha hecho por ustedes, que han sido perdonados. Ustedes sí pueden reaccionar distinto al mundo, ustedes sí pueden vivir diferente. Ustedes han sido participantes de una experiencia espiritual, y no me refiero a una experiencia mística, sensorial. No, ustedes han nacido espiritualmente, son nuevas criaturas. Ustedes han experimentado el ser perdonados. Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Porque yo he sido perdonado. 70 veces 7 por 7 a la 10ª potencia. He sido perdonado. Y yo puedo perdonar. Yo puedo reaccionar distinto. Yo puedo ser manso. Porque la cruz me enseña a ser manso. Porque Cristo crucificado, pagando por mis pecados, me enseña que no recibí lo que merecía. Y que todo lo que tengo ahora es pura gracia y bendición. Que ya no tengo nada que proteger, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué podemos hacer? Confesar nuestros pecados, hermano, confiar en el Señor. Pero algo más, haz morir al viejo hombre. Mortifica al pecado. Hazlo morir a ese hombre que es la causa de tantos problemas. Hazlo morir día a día, confesando el pecado y confiando en el Señor y aferrándote a Él, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar.